Dicen que hay objetos malditos que jamás deberían tocarse. Pero, ¿qué harías si un día encuentras uno en tu propia casa? Hoy conocerás la historia de Marcos y de la ouija prohibida que cambió su vida para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que sucedió esa noche podría pasarte a ti. Todo comenzó cuando Marcos visitó la antigua casa de su abuela, una vivienda olvidada entre el polvo y las telarañas. Mientras exploraba el sótano, sus ojos se posaron en una caja de madera oculta bajo unas mantas raídas. La tapa estaba cubierta con extrañas inscripciones en latín que parecían susurrar un secreto prohibido. Con manos temblorosas levantó la tapa y en su interior halló una tabla de ouija desgastada por el tiempo, con símbolos grabados que no entendía. Junto a ella había una nota amarillenta, escrita con una caligrafía antigua que advertía: no invoques lo que no puedes controlar. El aire se volvió más pesado en ese instante, como si la propia casa hubiese retenido la respiración. Marcos no sabía si sentir miedo o curiosidad. Y ahora te pregunto a ti, si encontraras una reliquia maldita como esa, ¿te atreverías a usarla o la dejarías olvidada en la oscuridad? Marcos no podía sacarse de la cabeza la imagen de aquella tabla. Durante todo el día la sensación lo perseguía, como si algo en su interior lo empujara a probarla. El viento soplaba fuerte aquella noche, y la tormenta iluminaba la casa con relámpagos que parecían presagiar lo inevitable. Marcos llevó la tabla a su habitación, cerró las cortinas y preparó un círculo de velas, intentando recrear el ambiente que había visto en viejas películas. El silencio era tan espeso que podía escuchar cada latido de su corazón. Con manos temblorosas, colocó el puntero en el centro de la tabla y respiró profundo. Se sentó frente a ella y, sin pensarlo 2 veces, pronunció su primera pregunta: ¿hay alguien aquí? Por un instante, no pasó nada. El sonido de la tormenta era lo único que llenaba el lugar. Pero de pronto, el puntero se movió lentamente, como arrastrado por una fuerza invisible. Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando la pieza de madera se detuvo sobre una sola palabra. Sí. El joven tragó saliva y miró alrededor, convencido de que no estaba solo. El fuego de las velas parpadeaba como si respondiera a una presencia oculta. Esto no puede ser real, pensó, pero al mismo tiempo, la adrenalina lo mantenía inmóvil. El puntero seguía bajo sus dedos, vibrando levemente, como si algo al otro lado esperara su siguiente pregunta. Y aunque el miedo lo paralizaba, la curiosidad era más fuerte. Se inclinó hacia la tabla, con la voz entrecortada, dispuesto a continuar. Marcos, con la adrenalina corriéndole por las venas y el sudor frío bajando por su frente, se inclinó sobre la tabla. Su respiración era agitada, como si cada bocanada de aire le costara el doble. Con voz temblorosa preguntó: ¿quién eres? El silencio era tan pesado que hasta la tormenta parecía detenerse. De pronto, las velas comenzaron a parpadear, una tras otra, como si una ráfaga invisible hubiera atravesado el cuarto. El puntero se estremeció y comenzó a moverse lentamente. Marcos sintió que sus dedos no tenían control, como si algo al otro lado guiara sus manos desde la oscuridad. La pieza de madera se arrastró sobre la tabla, deteniéndose en cada letra. M, A, R. Por un instante creyó que deletrearía su nombre, pero el movimiento cambió bruscamente hasta formar una frase que lo heló: una alma perdida. Su cuerpo entero se estremeció. El corazón de Marcos latía tan fuerte que parecía retumbar en las paredes. Tragó saliva, incapaz de apartar la vista del mensaje. El aire se volvió helado y cada respiración suya salía en forma de vaho blanco.
El ambiente era tan opresivo que parecía que la casa misma se encogía a su alrededor. Un golpe seco abrió la ventana de par en par y un viento frío y cortante atravesó la habitación, apagando casi todas las velas. La oscuridad se volvió más densa y pesada, llenando cada rincón con una sensación de miedo que parecía palpitar en las paredes. En medio de ese silencio inquietante, el puntero de la tabla se movía solo, de manera frenética, como si una fuerza invisible y desesperada tratara de comunicarse con Marcos. Cada movimiento del puntero hacía que su corazón latiera más rápido, sintiendo que algo desconocido estaba al borde de romper la barrera entre este mundo y el otro. Finalmente, tras un estremecimiento que recorrió toda la habitación, el puntero se detuvo y deletreó una única palabra, clara y amenazante: «Huye». El viento seguía azotando las cortinas y las sombras bailaban de manera inquietante sobre las paredes. Marcos sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda y un nudo en la garganta que le impedía gritar. Cada fibra de su cuerpo le decía que huyera, que se apartara de esa tabla maldita antes de que fuera demasiado tarde. ¿Seguirías jugando o saldrías corriendo? De repente, la tabla se partió en dos con un crujido sobrenatural que resonó por toda la habitación. No era un simple sonido de madera quebrándose, era como si la casa entera gimiera de dolor. Un lamento antiguo atrapado entre las paredes, que hacía que el aire se volviera más denso y cada latido de Marcos retumbara en sus oídos. El corazón le palpitaba con fuerza y su respiración se entrecortaba mientras la oscuridad parecía moverse a su alrededor, como si algo invisible estuviera acechando. Paralizado por el miedo, Marcos levantó la mirada lentamente, sin poder apartar los ojos del espejo que se encontraba al fondo de la habitación. Lo que vio allí lo dejó sin aliento. Una figura oscura se reflejaba, alta y deforme, con proporciones que desafiaban toda lógica. Sus ojos estaban vacíos, como pozos negros sin fondo, y su sonrisa era desencajada, grotesca, imposible en un rostro humano. Parecía que algo antiguo y maligno lo estaba observando, evaluando cada uno de sus movimientos con una paciencia aterradora, mientras la tormenta afuera parecía acompañar cada estremecimiento de la figura. Marcos sintió un frío extremo recorrerle la espalda, como si la presencia de ese ser absorbiera todo el calor de la habitación. Cada músculo de su cuerpo le pedía moverse, gritar, huir, pero sus piernas permanecían inmóviles. La sombra parecía acercarse lentamente en el reflejo, y un silencio absoluto lo envolvía, solo roto por los crujidos de la casa y el rugido lejano de la tormenta. Marcos intentó gritar, pero su voz no salió, como si un muro invisible le bloqueara la garganta. Su cuerpo estaba paralizado, incapaz de moverse mientras la figura se inclinaba lentamente sobre su hombro. La respiración de aquel ser era fría como el hielo, penetrando hasta los huesos y llenando la habitación de un terror gélido que lo dejó sin aliento. Cada segundo parecía eterno, y el silencio que lo rodeaba solo amplificaba el sonido de su propio corazón acelerado. Entonces, escuchó, susurrado con un tono que era a la vez agradecido y malévolo: «Gracias por liberarme». La frase retumbó en su mente mientras la figura se desvanecía lentamente, como si nunca hubiera estado allí. El miedo lo envolvía, y la sensación de peligro inminente le recorría todo el cuerpo. Al amanecer, su familia entró en la casa buscando a Marcos. La preocupación era evidente en sus rostros, pero lo que encontraron fue desconcertante. La caja de madera que él había sacado seguía cerrada, intacta, como si nada hubiera pasado. No había rastro de Marcos. Su desaparición era un misterio absoluto. La casa permanecía en silencio, y el aire parecía todavía cargado con la presencia de algo que había sido liberado, algo que ya no podía ser contenido. Nadie volvió a ver a Marcos, y la leyenda de la Ouija prohibida comenzó a crecer,
entre quienes conocían la historia de aquella noche maldita. Desde ese día, nadie volvió a ver a Marcos. Algunos dicen que el espíritu que liberó tomó su lugar y que, si miras fijamente un espejo en la oscuridad, podrías ver su sonrisa reflejada, justo detrás de ti. ¿Tienes el valor de intentarlo esta noche? Si esta historia te hizo mirar por encima del hombro, suscríbete al canal y deja tu like. Activa la campanita para no perderte los próximos relatos prohibidos. Porque créeme, lo que viene es aún más aterrador.